Hola, profe. Hola, Benjamín. Hola, Mario. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y usted? Bien. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Con ánimo, a pesar de la lluvia, hay que tener ánimo. Vamos con Alexis. Voy a dar un poquitos. Hello. Hola. Me senté, una vais al correo. Ya. Ya, chicos, vamos a comenzar. Somos poquitos, sí. Me da que estamos tan poquitos, pero bueno, vamos a comenzar. Vamos a finalizar hoy día el tema de la luz con 2 o 3 aspectos que nos faltan solamente. Nos falta bastante poquito. Siempre teniendo presente en esto que el objetivo que hemos estado tratando de alcanzar es lo que se nos propone para la prueba de selección, esta prueba de tránsito. El otro día la estuve revisando, el primer ejemplar que salió la semana pasada. Es una prueba bastante similar a lo que era la PSU. Bueno, tampoco se podían esperar grandes cambios con todo lo que pasó este año, o lo que está pasando este año. Y se mantiene lo que se dijo. En caso de física, los 4 grandes temas que van a consultar. Óptica, que es lo que estamos mirando, mecánica, energía y electricidad y magnetismo. Entonces, como que hay que tener cuidado. No es más difícil ni menos difícil que lo que había antes. Quizás hay pequeños detalles en la forma de preguntar, pero eso lo vamos a ir tomando. Quiero tener ya la próxima semana, tratar de tomar esa misma prueba y poner las mismas preguntas como para irlas revisando en la forma de trabajo, sobre todo para ustedes los que tengan pretensiones de ver, de dar ese instrumento, aplicarse, de dar la evaluación. No sabemos ni el día ni la hora que se va a dar, y si es que se va a dar, porque al final con tanta cosa uno ya duda de todo. Bueno, chicos, ¿cuál es el problema que nos queda que resolver? Primero que nada, la luz. La luz siempre es una onda, como todas las ondas. La diferencia es que es una onda electromagnética, por lo tanto no necesita un medio para transportarse, o puede usarlo, es decir, se transporta en el aire, se transporta en el agua, o en un medio líquido, en el aceite, se transporta, pero puede usar el vacío. Puede transportarse en el vacío, y esa es una gran diferencia con respecto al sonido. Su velocidad de propagación en el sonido es mucho más rápida, y su velocidad de propagación es terriblemente alta, porque no tiene elementos materiales con los cuales con los cuales pueda interferir. Recordemos que la luz está formada por una partícula, es decir, recordemos las teorías que hablan de onda y partícula, y al final se llega casi a una teoría dual de la mezcla de ambas. Recordemos que hay una partícula que conforma la luz, que es el fotón, que es un estado de un electrón. Es un electrón que
que se llama desde un punto de vista físico y se analiza desde un punto de vista químico, se llama un electrón de alta energía, y por temas de electroestabilidad, los electrones de alta energía escapan del núcleo atómico, y por eso se llaman electrones excitados. Y todos los electrones excitados pasan a conformar lo que llamamos simplemente los fotones, o sea, son estas emisiones particuladas de la luz. La luz, por lo tanto, tiene masa porque está formada por estos fotones, o sea, y es una cosa que de repente como que se nos pierde, como que la luz, como vemos un haz de luz y no se chuta, esta cuestión es etérea, no tiene nada. Entonces, cuidado, si está formada por electrones o fotones, pues son partículas, aunque sean muy ínfimas, tiene una cantidad de masa que es también ínfima, que es la masa de una partícula, o sea, estará elevada al 10 elevado a menos 19 de masa, pero de unidad de masa atómica, pero masa hay, es materia. Por lo tanto, esta masa puede chocar o puede atravesar en líquidos, que chocar es reflejarse, o puede atravesar líquidos medios de diferente consistencia, líquidos de gases a líquidos, y cambiar. Por ende, como son de diferente naturaleza y están conformados de diferente estructura, puede cambiar su ángulo, porque como viajan en línea recta, no es lo mismo que la luz vaya viajando solamente en un medio gaseoso. Sigue en línea recta, pero si yo lo confronto, este haz de luz, lo confronto con un medio líquido, obviamente por su característica, ese haz va a cambiar de velocidad, y eso se va a manifestar en un cambio de curvatura de esta línea recta. Esta línea recta va a cambiar su disposición, y eso yo lo voy a observar, como lo voy a ver, me voy a dar cuenta por un cambio en la figura. La figura la voy a ver más grande, la voy a ver más chica, y eso lo usamos nosotros en óptica. Es clásico el ejemplo de usar estos espejos para poder ver las figuras más largas, más pequeñas, o por ejemplo, estas clásicos técnicas que se utilizan, por ejemplo, en una micro, un chofer tiene un espejo atrás donde puede ver una imagen reflejada de las personas con una forma bastante particular, y eso se aprovechan de estas propiedades tanto de la refracción como de la reflexión. En ese caso sería reflexión, no refracción. Ahora bien, ¿cómo sacamos este índice? Que en la única posibilidad de que sea 1, este índice que es adimensional, es decir, solamente es un número, lo sacamos dividiendo la velocidad de la luz, que es una constante, cuando es la velocidad de la luz en el vacío, que siempre es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, 299 y fracción, por lo tanto lo aproximamos a 300.000, y la velocidad de la luz, pero en un medio. Ahora, el término es rapidez porque no es vectorial, es decir, no tiene dirección y sentido, solamente es un módulo, es decir, un número concreto. Entonces, por eso cambia. Por eso nosotros vemos esos efectos de la refracción, por eso nosotros observamos esos quiebres en la refracción. Por eso yo observo este fenómeno, que no es un fenómeno real, sino es un cambio aparente, o podríamos llamarlo una ilusión óptica, que en este caso, por un cambio en la curvatura del haz de luz, yo veo, en este caso, una mujer con la cabeza despegada de su cuerpo, pero es un simple cambio de curvatura, o el clásico ejemplo del vidrio, del lápiz en un vaso de agua que se ve quebrado, o este ejemplo que nosotros
generalmente tendemos a atrapar un objeto en el agua y generalmente lo que estamos tomando no es la imagen real, sino es la imagen aparente, porque la imagen se desplaza por un cambio en la curvatura del haz de luz. Y eso obviamente va a depender de la densidad del medio. O sea, si este medio tiene un índice de refracción mayor que este otro, obviamente este ángulo va a ser mayor o menor. Depende de la velocidad con que se va moviendo el haz de luz. Si el haz de luz se mueve muy lentamente, va a generar un ángulo mucho más radical y que este otro que estamos viendo acá. Entonces es un fenómeno bastante particular y que cuando es extremo se utiliza y podemos lograr esta imagen, que es muy común, que son los espejismos. Y el espejismo se genera muy fácil, es muy simple y la explicación es muy lógica. Y eso se da por un cambio de densidad producto de la alta temperatura en los desiertos. Producto de la alta temperatura de las capas superficiales de la Tierra, al aumentar la temperatura, el aire tiende a expandirse, o sea, las moléculas que forman el aire se expanden, ¿no? Y al expandirse ocupan mayor espacio, los átomos están más distanciados, por lo tanto, la velocidad con la cual se desplaza la luz es mucho mayor con respecto a cuando el aire está más cercano. Por lo tanto, se generan ahí capas de aire que están con una mayor compactación, por decirlo, y otras capas con menor compactación, lo cual genera este efecto de imágenes invertidas por las diferentes velocidades a las cuales viaja la luz en estas zonas en particular. Son fenómenos bastante normales, no son extraños ni difíciles de generar. O sea, artificialmente uno lo podría generar solamente con calentar masas de aire y logrando capas de aire con diferentes temperaturas. Y por eso es un fenómeno recurrente en esas regiones, porque el aire, al calentarse por convección, recuerden que el aire se calienta, se hace menos denso, por lo tanto tiende a subir, pero a la medida que sube, como las capas superiores son más frías, tiende a disminuir sus temperaturas. Y eso va generando un fenómeno de subida y bajada de masas de aire con diferentes temperaturas. Y eso afecta el viaje de la luz. Es un fenómeno que nosotros usamos al calentar el aire en nuestras casas. Por eso siempre en una casa de 2 pisos es mejor tener la estufa y todo el sistema de calefacción más centrado en el primer piso que en el segundo. Porque por convección el aire se va a calentar, va a estar más caliente el segundo piso que el primero. Ese mismo fenómeno va a afectar la curvatura de el haz de luz. Y por eso se va a generar el proceso de espejismo. Es una reflexión, pero también la reflexión, cuando se da entre dos medios distintos, por ejemplo, un líquido y un gas, y los ángulos están más marcados, ahí van a generar lo que se llama la reflexión interna total, que ya la podemos medir, pero para lo que estamos no es tan necesario. Pero cuando los dos medios tienen diferente densidad y se va generando este cambio en la curvatura y un ángulo distinto de salida respecto al ángulo que llega con respecto al ángulo que sale, ángulo que llamamos ángulo incidente y ángulo de salida.
por cambio de ambiente, es decir, por cambio de materia, es decir, por ejemplo, agua, aceite, aire, agua, va a ocurrir un fenómeno que se llama reflexión interna total, y que es un fenómeno que se utiliza mucho para conducir información a través, por ejemplo, de la fibra, lo que llamamos la fibra óptica. Es conducir información a través de la fibra óptica que hoy día se utiliza. O es un fenómeno donde yo, a través de un haz de luz, puedo conducirlo a través de un material plástico, y puedo conducir ese haz de luz aprovechándome los cambios de curvatura porque cambia el tipo de material. Hay un material plástico que tiene un tipo de densidad que es distinta a la densidad del material aéreo que va a estar fuera de él, y por lo tanto al cambiar la curvatura el haz de luz va a ir tomando diferentes curvaturas. Pero la aplicación práctica que tiene esta reflexión, este fenómeno de cambio de curvatura, como el de los espejismos, la aplicación más práctica que tiene en forma tecnológica es lo que llamamos la fibra óptica, que se utiliza no solamente con un fenómeno bonito de poder llevar un haz de luz a través de un conductor así, y poder generar un efecto óptico bonito en una discoteca, sino más allá, que permite a través de estas partículas que llamamos fotones, que forman la luz, permite conducir información. Prueba de ello, los cables de fibra óptica. Vamos a mirar un pequeñito video donde explica un fenómeno en forma bien concisa. O sea, en un minuto explica este fenómeno a través de una situación concreta. Pero el concepto de Bell de hablar a través de rayos de luz fue una idea brillante. Se adelantaba un siglo a su tiempo. Antes de que la luz se aprovechara para la comunicación, los científicos tenían que encontrar un medio para canalizarla, así como hacían con los cables y la electricidad. Incluso en los tiempos de Bell, algunos físicos ya intuían cómo podría conseguirse, aunque al principio les interesaba especialmente por su valor como entretenimiento. El fenómeno fue bautizado como reflexión interna total, y se empleó para dejar atónitos a los auditorios, demostrando cómo un rayo de luz enfocado a un chorro de agua seguía la trayectoria de este al caer. Hay una ciencia muy interesante detrás de esta magia de la óptica. La luz viaja a menos velocidad por el agua que por el aire, de modo que, cuando alcanza la frontera agua-aire, se acelera y se dobla. Llegado a un determinado ángulo, el rayo de luz se ha doblado tanto que se vuelve a reflejar en el agua. Es una demostración preciosa. La luz toca el límite entre el agua, donde viaja lentamente, y el aire, donde viaja más rápido, y abre un ángulo tan grande que no puede escapar de la superficie. Así que cada vez que la luz intenta salir del medio por el que viaja, esta especie de chorro de agua que cae se refleja perfectamente y sigue el camino del agua hasta que ésta cae. Un siglo más tarde, la reflexión interna total ayudaría a la materialización de las comunicaciones mundiales ilimitadas. Pero en la época de Bell fue considerada como trucos de salón para conferencias científicas públicas, así como para iluminar fuentes. Ese fenómeno tan simple, que es solamente un cambio de curvatura, que depende de un cambio de velocidad porque hay medios distintos de densidades distintas, un medio líquido y a un medio gaseoso, y que permite que, buscando la curvatura perfecta, es decir, el momento en que se produce la curvatura y se mantiene el haz de luz dentro de este material, ha creado que no solamente, como indica el video, se utilice como medio de entretenimiento y se transforme en uno de los fenómenos de masificación de la comunicación que nos permite hoy día estar conectados a través de Internet.
que es la masificación de la fibra óptica como medio de comunicación, el poder llevar información en forma más rápida, fundamentalmente aprovechándonos de la capacidad que tiene la luz, de ser un elemento que se conduce con mucha rapidez a través del medio aéreo. Recuerden que su velocidad es mucho mayor a la velocidad del sonido propiamente tal. Entonces, ahí hay una propiedad muy importante que es la reflexión interna total del haz de luz, de esta energía que viaja en línea recta y que solamente cambia de curvatura cuando cambia el material, el medio material en el cual viaja esta onda. Esa es una de las cosas que nos estaría faltando, y lo último son detalles solamente para recordar algunas cosas. Recuerda que la luz es luz blanca, la que nosotros observamos, que está compuesta por diferentes longitudes de onda, que las longitudes de onda van generalmente entre dos extremos, que es el rojo y el violeta, que el rojo es de menor energía. Generalmente el rango de longitud de onda del rojo va en el orden de los 400 nanómetros. Es una unidad de medida muy pequeña, nm, se escribe nm. Para hacer la equivalencia, más o menos tener una idea, un metro tiene 10 elevado a menos 9 nanómetros. Por lo tanto, es una unidad muy pequeñita. Ahora bien, fijémonos, es rojo, tiene una onda de menor energía, comparativamente con los demás colores, es un color de baja energía, comparativamente. Y el que tiene más energía sería el violeta, porque es una onda de mayor frecuencia, o sea, se repite más veces, por lo tanto su longitud de onda es mucho más pequeña. Ahora bien, perdón, su longitud de onda es al revés, y por lo tanto es mucho más pequeña, y por lo tanto acá es de la orden de los 700 nanómetros. Mucho más pequeñita. O sea, el valor se ve más grande, pero es mucho más pequeñita. Recuerden que los valores están en negativo, 10 elevado a menos 9. Entonces, el violeta es, comparativamente es un rango de longitud de onda de mucha energía comparativamente entre los colores. Todos ellos en conjunto forman lo que llamamos la luz blanca, que se puede descomponer usando la técnica básica de un prisma, un acelerador, una gota de agua, cualquier elemento que pueda hacer separar las diferentes longitudes de onda. Y después vamos a entender por qué, porque si son diferentes longitudes de onda, tienen diferentes amplitudes, tienen diferentes periodos, por lo tanto es fácil descomponerla, fácil separarla. Por eso, eso lo demostró Newton con el famoso disco, en el cual al pintarlo con todos los colores y después al hacerlo girar, obtenía solamente la luz blanca. Ahora bien, siempre recordar, es bueno recordar cosas que a veces uno las vio en enseñanza básica, pero de repente con los años se nos las damos por supuesto y se nos olvidan. Recordar algunos detalles como importantes, porque vemos las cosas como las vemos. Y para finalizando, a ver, se me trabó esto. Bueno, el ejemplo del arcoíris ya ustedes ya lo conocen. Eso. ¿Por qué veo las cosas? ¿Por qué uso veo la ropa blanca? Porque veo la ropa negra. Eso como que obvio, pero de repente es bueno recordar. La luz blanca, o sea, la ropa blanca que vemos nosotros blanca, es fundamentalmente aquella que refleja todo el espectro, refleja todas las ondas
Por eso es ideal en climas muy cálidos, usar ese tipo de ropa, porque es mucha energía que se disipa. Y por lo tanto, si el clima es cálido, estoy favoreciéndome con menos temperatura externa. Y en cambio el negro es al revés. El negro es aquel valor que lo que me está indicando que absorbe todo el rango o espectro blanco, por lo tanto absorbe todas las energías. Ropas que son ideales para aquellos climas que son más fríos, porque hace la absorción de toda la luz blanca. Entonces es bueno como ir recordando eso como la primera idea, o conceptos que uno cuesta a veces recordar. Y otros detalles como conceptos, solamente si yo veo algo verde, sabemos que lo veo verde porque es el color que no absorbe el objeto, sino que es el que refleja. Vale decir, si yo veo todas las plantas verdes, es porque las plantas lo que están haciendo es reflejar el verde. Los colores que son absorbidos por la planta son los demás colores. Por eso cuando realizan fotosíntesis las plantas, lo que están absorbiendo es fundamentalmente los colores que son importantes para la fotosíntesis. Para la fotosíntesis nunca ha sido importante el verde. El rango de onda que es característico del verde, las longitudes de onda que son importantes para una fotosíntesis van en el violeta, azul, el rojo, pero nunca el verde, de hecho no lo ocupa para nada, la longitud de onda del verde, por eso no la usa, la repele, la rechaza, por eso la mayoría de las plantas que son verdes y su clorofila es de ese color, es por eso, dentro de todos los pigmentos que hay para la fotosíntesis. Y por eso mayoritariamente las plantas son verdes, porque de todos los pigmentos que hay fotosintéticos, dos de los pigmentos más importantes son los dos tipos de clorofila que hay, clorofila A y clorofila B, son de ese color por eso mismo, porque rechazan el color verde. Eso es fundamentalmente el tema que nosotros estamos revisando y que lo vamos a sintetizar para ir introduciendo lo próximo que vamos a mirar con lo siguiente, que es que hemos visto la luz, hemos visto que la luz en fondo posee una naturaleza dual, porque en el fondo lo que hemos visto es que no es onda, no es solamente una onda, porque si fuera solamente una onda hay ciertos fenómenos que no son explicables. Y si fuera solamente partícula, hay otros fenómenos que no son explicables. Por ejemplo, el de partícula, si solamente fuera partícula, es imposible de explicar fenómenos solamente como la reflexión. O si fuera solamente onda, no es explicable el fenómeno de la reflexión. Sabemos también que la luz es una onda, hemos dicho que es una onda electromagnética, es decir, necesita un medio, y que dentro de esos medios inclusive puede ser transmitida o emitida en el vacío. Y viaja de forma transversal y en línea recta. Ahí faltó agregar ahí en el resumen, y que viaja en línea recta, que proviene de diferentes tipos de fuentes, que pueden ser primarias o secundarias, naturales, artificiales, vale decir, puede ser construida, hecha por el hombre, una fogata, puede ser producida por una reacción de fisión nuclear o fusión nuclear, en el caso del Sol. Puede ser secundaria en el caso de una reflexión, por ejemplo en el caso de la Luna. Puede ser artificial en el sentido de ser producida por
un cuerpo, por ejemplo, por una vela. Entonces hay diferentes formas de categorizar ese tipo de estructura. También podemos decir muchas cosas de la luz, pero lo que más, hay muchas otras estructuras, pero fundamentalmente pensando en lo que es prueba de selección, lo más importante es que la luz se puede descomponer de la luz blanca, que se difracta, se choca, y ese ángulo de difracción va a mostrar que la luz choca sobre una superficie, y si esa superficie es plana, va a volver a su origen y el ángulo va a ser idéntico. Refracta, es decir, cambia lo que acabamos de ver, cambia su curvatura dependiendo del medio, y si el ángulo se mantiene en forma equidistante, va a ser reflexión interna total, que es lo propio de los ejemplos que vimos de fibra óptica. También que la luz se puede transmitir a través de diferentes medios, que puede ser absorbida, y que el tema de la percepción de los colores puede ser absorbida por la ropa, por los cuerpos, puede ser emitida por una planta, un objeto, y yo la puedo ver de diferentes formas. Estos otros dos fenómenos son más particulares de la luz, y que van a dar origen a tipos de luz. No los desarrollé en particular, pero los podríamos mencionar, que tienen que ver fundamentalmente con los tipos, vale decir. Aquí llamamos interferencia y reflexión, se refieren fundamentalmente a, para que lo conozcan, pero no son temas de evaluación, fundamentalmente a la diferencia que hay entre, por ejemplo, la luz de una ampolleta, la luz monocromática de un LED, o la luz que llamamos un láser. ¿Cuál es la gran diferencia entre las tres? Si las tres están formadas por ondas, ¿cuál es la gran diferencia entonces entre las tres? Porque las tres son tan distintas. El problema pasa porque la luz en general está formada por diferentes, la luz en general en una ampolleta es luz blanca, por lo tanto está formada por diferentes ondas que son emitidas con diferentes frecuencias, por lo tanto se entrecruzan. Y al entrecruzarse unas con otras, algunas son destruidas, no son emitidas. Por eso la luz tiene cierto grado, en palabras muy vulgares, tiene cierta pobreza, no tiene tanta calidad. Por eso tengo que usar lo que llamamos voltajes de mayor intensidad para tener una luz más efectiva. Eso ocurre con la luz blanca. Hay una mezcla de diferentes longitudes de onda, pero las fuentes son distintas. Hay longitudes de onda distintas que se van mezclando, y la fuente es distinta, es decir, se van entremezclando longitudes de onda, entremezclando en forma diferente, y se arma por decirlo menos, una mezcla bastante enredada de ondas, lo cual termina con el anulamiento de ondas contiguas. Eso pasa en la luz común y corriente. La luz monocromática, es decir, la luz de un solo color, roja, verde, amarilla, lo que sea, ¿qué es lo que tiene de favorable? Que es una sola onda. Es una sola onda. Es una sola onda. Entonces hasta ahí estamos perfectos. Pero muchas veces esa onda se emite con energías distintas,
porque la fuente no tiene la capacidad de emitirla con la misma fuerza. Y por lo tanto se entrecruzan estas ondas, y cuando hay entrecruzamiento de ondas, ciertas ondas, la parte más alta y la parte más baja de ondas contiguas se entrecruzan, y cuando se entrecruzan hay ciertas ondas que se anulan, y eso se manifiesta en ciertas inconsistencias en la luz, es decir, podría haber cierto titineo en la luz. Yo no la veo en forma continua en el tiempo. A ver, eso yo en lo concreto es difícil de visualizar. Tendría que tener una capacidad visual muy aguda para poderla ver. Pero con dispositivos tecnológicos se puede medir esa diferencia. En cambio, en el láser se llama luz monocromática, al igual que la anterior, pero tiene una característica, que todas sus ondas, y hay una palabra que lo define, es coherente. Todas sus ondas tienen la misma longitud, pero viajan a la misma distancia, con la misma energía y al mismo tiempo. Por lo tanto, no se genera no son ni difusas, por lo tanto son constructivas. No hay interferencia entre ellas, y por lo tanto pueden focalizarse en un punto, pueden llevar extremadamente gran cantidad de energía, y con todas las propiedades que conocemos en la onda, en el láser. Esto se llama coherencia en la luz. Estas ondas no son coherentes porque tienden a entremezclarse, y al entremezclarse unas con otras se tienden en ciertos momentos a anular. Y por eso hay fenómenos de interferencia y reflexión entre ellas. En cambio en el láser no lo hay. Por eso también el láser, por esta capacidad de que todas las ondas van al mismo tiempo, con la misma longitud, con la misma energía, con toda esa coherencia, son elementos que también sirven para poder, y como tienen también, y como es luz y está cargada de fotones y todo lo demás, pueden ser, y aprovechando además el fenómeno de reflexión, pueden leer o captar cierta información y pueden servir como medio de comunicación. Por eso el láser es utilizado, además de elemento ornamental, por decirlo así, como un medio de lectura de información, captar información, y por eso se lo usó en un principio con esas finalidades. Y como pues se puede concentrar, porque es consistente y coherente, y se puede concentrar el haz de luz en un solo punto, puede aumentarse la energía en él, de acuerdo a la longitud de onda, se puede aumentar la energía, puede precisarse un punto, se puede leer información que esté codificada, como por ejemplo en un disco, etcétera, etcétera. Tiene muchas utilidades. Pero son funciones prácticas del mismo tema. En el fondo son aplicaciones del concepto de difracción, reflexión, que hemos visto antes. No hay cosas distintas, son aplicaciones tecnológicas al fenómeno, no es que sea un concepto diferente. Eso es lo que en general es el tema de la luz, las características que tiene la luz. Y lo que nosotros vamos a comenzar a mirar ya la próxima semana, porque ya hoy día ya no tiene sentido comenzar a mirar, es los espejos. Y con eso terminaríamos óptica. Vamos a ver espejos, la forma de los espejos, generalmente cómo son los espejos, las características que ellos tienen, las imágenes que se van formando en ellos, y recordar un poco algunos elementos de figuras en el plano de los espejos. Cómo generar una imagen real, cómo reconocer cuando hay imágenes que se llaman virtuales, cómo reconocer
estas imágenes que nosotros generamos al mirarnos en el espejo y ver cómo hacer una imagen más pequeña, cómo ver cuánto es una imagen más grande, cómo hacer una imagen invertida, es decir, cómo determinar esas variables a través de un espejo, que es en el fondo es una aplicación de lo anterior, es una aplicación de la curvatura de la haz de luz, pero en este caso en un cuerpo sobre una superficie, que puede ser plana, cóncava o convexa, o con algunas variantes que vamos a ir observando en el camino. Bueno, chicos, con eso cerramos el tema de ondas propiamente tal, y solamente nos quedaría lo de óptica, que sería esto de espejos y también vamos a ver algunas enfermedades asociadas al tema de la visión. Con eso apoyamos un poco lo de biología y con eso cerramos la parte de óptica, que sería el primer tema de los 4 temas que nos pide el antiguo Denver. Ya pues chicos, que estén bien, cuídense, que tengan un buen día y no se mojen. Chao, cuídense. Nos vemos.